¿Se te ocurre algo? Quisiera que sí, solo por saber que no me dirijo a una pared. Si la luz no te atrae, si tu mundo es tan gris, trata de sentir más allá de ti. ¿Qué tal, mis amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a esta edición de Nuestros Titanes. Hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre que lleva muchísimos años en la escena musical del heavy metal, del rock en Medellín. Este hombre ha hecho muchísimas cosas, músico de conservatorio, pero más que como músico de conservatorio, de familia de músicos, es por devoción, por pasión, por amor. David Rivera, bienvenido, brother. Manito, muchísimas gracias, un saludo a todas las personas que a esta hora nos están sintonizando. Bueno, vamos a arrancar desde el principio. David viene de cuna. ¿Por qué no hablamos un poquito de esa influencia que han tenido tus padres en esa formación musical? Bueno, yo tuve la fortuna de nacer en una familia de músicos. Mis papás se conocieron cantando hace 50 y tantos años y al son de bambucos y pasillos criaron a sus hijos. Yo tengo dos hermanos, Julián Rivera, que es el bajista de Tenebraron, es el que me sigue a mí, y el menor de la casa es Juanito Rivera, que es un gran saxofonista. Él es el saxofonista de Trilogía, de hecho. Entonces, digamos que toda la vida estuve cobijado por este manto artístico que fue, digamos, tierra fértil para que los tres hijos pudiéramos desarrollar los talentos que teníamos, ¿no es cierto? Yo empecé iniciación musical a la edad de 5 años en la Biblioteca Pública Piloto, y a la edad de 8 años yo estaba viendo televisión. Había un programa que llamaba Música para Todos, que era un semanario que hacía la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Era un espacio donde la orquesta tocaba repertorio sinfónico, y algún día yo lo prendí, era un televisor blanco y negro obviamente, y veo que estaban tocando un concierto para violín. Era un solista que pues posteriormente supo que era Franz Preuss, que fue el concertino de la orquesta durante muchos años. Yo vi ese palito y yo no lo podía creer. Yo decía, pero ese palito, ¿qué es? No, pero ¿por qué suena así? ¿Y eso qué es? ¿Y por qué funciona? No, mamá, yo quiero violín, mamá, yo quiero violín, y mamá, yo quiero violín, y mamá, yo quiero violín. Fue que la sequé, y a mi papá también, y terminé estudiando en el conservatorio de la Universidad de Antioquia. Bueno, aquí hay dos casos que bien vale la pena resaltar. Uno, Trilogía es un bar muy famoso que hay en la ciudad de Medellín, porque aquí hay gente de toda Colombia y del mundo, y es un bar donde hay siempre música en vivo, es muy famoso, y ahí es donde es saxofonista el hermano de David. Y el otro caso que me parece bien curioso es que Música para Todos, yo lo recuerdo perfectamente, pero eso no era un programa que le llamara a uno mucho la atención de niño, lo que es la cosa, ¿no? O sea, lo que de pronto sí oído, lo que te impactó, porque ese no era un programa que los niños viéramos. Yo creo que el músico nace y se hace. Yo creo que el músico de verdad nace programado para eso. O sea, ahí podemos hablar del famoso oído, que el músico tiene su oído afinado. Yo creo que es un tema de un talento natural con el que se nace, es un tema de una sensibilidad y una inclinación hacia esa forma de arte que es la música. Es muy fuerte, eso no se puede ocultar, y yo creo que una persona que nace con esas condiciones, pues si es bien guiado y si es apoyado por su entorno familiar, pues muy probablemente va a tener la fortuna de decir en el futuro, soy músico. Bueno, ¿de dónde vienen? Músico de conservatorio, padres artistas de bambucos, pasillos, guabinas. ¿De dónde nace el rock and roll en la vida de David Rivera? Mi papá es una persona de unos gustos musicales muy refinados, muy estricto con ese tema. En la casa mía estaba el rock vetado, eso era, mejor dicho, la blasfemia absoluta. Y al niño le ponían música clásica, le ponían
música colombiana, empieza el niño a tocar su violincito y mostró un gran talento. Y a los 10 años David tocaba música colombiana en el violín, lo cual generó una gran, digamos, sensación en la comunidad de la música en la ciudad, o por lo menos en el círculo de artistas que hacían música colombiana. No sé. No, yo creo que como todos los padres lo ponían a tocar en todos lados, ¿no? Total, eso hay unas historias, pues yo dormido, caído en un sillón y ellos farreando con sus tertulias, yo dormido. Venga, mijo, toque, venga. Demostrar, entonces, bueno, en fin. Entonces, resulta que yo a mis 12 años, en el colegio, me llega un cassette, que eso fue como cuando le llegó la manzana a Eva y la serpiente le dijo, ¿cómo es esa hijo de madre? Así, arranque. Claro, yo probé ese cassette que tenía 4 temas de Metallica, 4 temas de Slayer, un tema de Venom, un tema de Beach, y tenía, creo que, en fin, cualquier otra cosa. Pero entraste por las grandes ligas, pues. Creo que de 90. Y yo escuché eso, hermano, y eso, mejor dicho, ya. Pero bueno, vos músico de violín y empiezas a escuchar baterías retumbantes, distorsiones, de todo, de una, ¿cómo se te vino a la mente que podías tocar violín ahí? No, en ese momento no se me vino a la mente nada, yo simplemente estaba sorprendido por ese sonido, por esa música, de dónde es, quiénes son, quién más oye esto, de dónde sale esto. Estamos hablando del año 84, donde no había absolutamente nada, ninguna posibilidad de informarse, donde no había internet, donde no había nada, donde los que conocían esta música era un círculo muy cerrado, ya de personas que eran mayores, yo era un niño. Entonces pues yo simplemente, lo único que yo hacía era escuchar mi cassette y reverenciar mi cassette. Tenía un parcerito en el salón y a ese yo fui el que lo inicié en esa música, sí. Y éramos los dos ahí como un par de loquitos mirando a ver cómo conseguíamos más. Y así empezó el trasegar pues por este mundo del rock and roll y del metal. ¿Cuál fue esa primera canción que te dejó, mejor dicho, la primera canción con la que dijiste soy rockero hoy en día, ¿no? Con las del Kill Em All de Metallica. Definitivamente. Sí, ya. Yo cuando escuché eso ya quedé jodido, ya. Sí. Me eché a perder. Ya no había vuelta atrás. Me eché a perder, sí. Te echaste a perder para el infortunio de tus papás. No, entre comillas, porque me supongo que deben sentirse muy orgullosos. Que violinistas rockeros, ¿cuánto hay en este país? Yo creo que se pueden contar en una mano y sobran rockeros. Pues yo no sé si hay. Bueno, pero ya empezamos por el lado. No sé si hay. Es decir, que hagan rock y que hagan metal, o que tengan muy marcada esa inclinación, no sé si hay, probablemente sí haya, pero sí, claro. Yo pues no los conozco. Que es mucho decir, porque es que uno en el gremio, si somos poquitos, nos conocemos, así estemos en todo el país. Es decir, a ver, Alejo Rendón es rockero, que es un muy buen violinista, un gran violinista, y le he escuchado algunos covers, pero no completamente identificado. O sea, no ha llegado, bueno, hablemos ya, empecemos acá, Tenebrarum, porque ya Tenebrarum llegó a otro nivel, a otra vaina. Ustedes saben que el programa o estas charlas siempre las dedicamos a la persona de todo lo que ha hecho. Tenebrarum, estamos hablando de las niñas, pero ya llegamos al punto, o sea, la única banda metalera o rockera con violín en el país, es que no conozco otra. Pues Eternal en su momento tuvo violín, pero el violinista de Eternal, que se llama Diego, un gran tipo y un gran violinista, está en los Estados Unidos haciendo, pues tocando violín, pero tocando otros géneros. Pero no es de base, en cambio en Tenebrarum el protagonista es el violín. No, pues con decirte que en este momento Tenebrarum sacó la guitarra de su música y estamos haciendo metal sin guitarra, es el violín la base, el que se echa al hombro la banda. Entonces, bueno, ahí llegamos al punto.
no es muy osado hacer eso cuando hay una tradición donde una banda de metal, de rock, son 2 guitarras o una bajo batería para de contar. Pues ya sabemos que ya le meten teclados y otra cantidad de cosas, pero ese es el rock básico. Eso era Led Zeppelin, eso era Pink Floyd, eso es Black Sabbath, ¿no? Pues, ¿qué te digo? Sí fue muy arriesgado, fue un salto de fe, y de hecho pues a nosotros esa nunca nos la van a perdonar, los metaleros radicales nunca nos van a perdonar eso, que hayamos soltado la guitarra, porque yo cuando Teneraron arrancó, yo no arranqué como violinista, arranqué como guitarrista y toqué guitarra en los primeros 4 álbumes de Teneraron. Fue en el año 97 donde empieza esta duda que me carcomía, o toco violín, o toco guitarra, ¿qué hago? Pero tu instrumento número 1 seguía siendo el violín. Yo tenía como diferenciado lo que hacía yo como músico de conservatorio y lo que hacía yo como músico metalero. Para mí eran 2 cosas diferentes, pero llegó un momento en que eso me alcanzó y tuve que tomar una decisión, porque mi instrumento realmente es el violín, yo no soy guitarrista. Yo tocaba guitarra de oído y de puro talento, pero a mí yo no recibí una clase de guitarra en la vida. Mi papá es maestro en guitarra y nunca me ha dado una clase de guitarra. O sea, en casa de herrero. Ahí se cumple tal cual. Eso es muy normal, eso pasa mucho, ¿no? Por supuesto, entonces yo llegó un momento en que me entraron las dudas, porque yo sentía que Teneraron necesitaba más nivel, pero ese nivel no se lo iba a dar yo como guitarrista, pero sí se lo podía dar yo como violinista. Entonces ya teníamos... Ok, eso son palabras y afirmaciones muy bacanas. No se lo iba a dar como guitarrista, pero sobrado como violinista. Entonces es una afirmación tesa. Yo creo que a mí me aplica la que le aplica un poco al abejorro. El abejorro técnicamente no puede volar. No puede volar porque es muy pesado para unas alas muy cortitas. Sí. Pues él no sabe eso y vuela. Sencillo. Entonces, yo nunca me limité, nunca pensé que iba a ser un problema tocar violín solamente. Busqué la manera de hacerlo y cuando encontré la manera, sácate, me lancé. No me arrepiento un segundo. Ha sido la mejor decisión que he podido tomar en la vida. Teneraron ha definido mi vida de muchas maneras, y la música obviamente, y el violín como instrumento más aún. Pero de alguna manera Teneraron ha definido mi vida de muchas formas, y el hecho de haberme arriesgado, de haber enfrentado el pensamiento pueblerino de esta ciudad, porque desafortunadamente es eso. Acá la gente es cerrada de mente, acá nos venden el cuentico de que somos los más innovadores, nos venden el cuentico de que esto es la Silicon Valley de América Latina, pero nosotros siguen un pueblo grande, la gente con un pensamiento chiquito, y el rockero y el metalero tienen un pensamiento cuadrado. No, la gente generalmente no escucha bandas nuevas, yo me he dado cuenta de eso. Sí, la gente escucha lo mismo porque son cerrados. Entonces cuando llega lo nuevo, rechazan lo nuevo o rechazan lo diferente. Y yo te voy a decir, yo estoy en ese proceso, porque yo me quedé con los clásicos, con todo lo clásico, y si vos me preguntás a mí muchas cosas, es que precisamente así nacen nuestros titanes, con la necesidad y las ganas de saber más del talento local que teníamos, porque yo definitivamente me considero clasiquero, y ahora que arranco a ver todo lo que se está haciendo, o sea, yo conozco el Teneraron, un clásico del año 95, 97, perdón, 98, 2000, ¿sí me entendés? Hasta ahí sé lo que han hecho y el éxito que tuvieron con el Velo, pero si vos me preguntás, mira, es que yo saqué un álbum hace poquito, 10 años, y eso nos pasa mucho a rockeros y más a los metaleros, que son más radicales. Sí, yo pienso que uno tiene que abrir la mente, tiene que abrir los oídos y tiene que abrir el corazón, porque de esa forma es que uno aprende, ¿no es cierto? O sea, si yo soy metalero, pero no digo sino Slayer, Metallica, Celtic Frost y Exodus y Creator,
Es que hay un montón, o sea, hay un montón de cosas nuevas, de propuestas súper interesantes, súper bacanas. Lo que yo hice fue dejar de pensar en la gente y entender que yo soy un servidor de la música, yo soy un servidor del arte. Y eso prima, o sea, yo no hago música para darle gusto a nadie más que mi propio espíritu. Y ya que le guste a la gente. Ahora, una vez yo concibo ese hijo y sale a la luz, ya no me pertenece. Sí. Ya no me pertenece. Ya eso no es del músico. Y ya la gente, hay gente que nos ama, hay gente que no le gusta ni 5 Tenebraron, es muy respetable. No, pero yo pienso que eso es general, la vida es eso, el 50% del 50%, unos nos quieren muchísimo, otros no les gusta lo que hacemos. No, es que si uno lo quiere todo el mundo está fallando como rockstar, hermano. Sí, o sea, algo tiene que estar fallando ahí, ¿no? Total. Entonces, la apuesta de Tenebraron fue un salto de fe, porque era hacer música en una ciudad árida para la música. O sea, a nosotros, los de nuestra generación, los que hicimos música a finales de los 80 y principios de los 90, no nos tocó lo que le toca a los pelados de hoy. No, nada. Es decir, estos pelados de hoy quieren grabar, montan un programa y graban en su pieza. Listo. Y está súper bien. Y quieren conocer tal banda, clic. Y ahí salió en Spotify. Bueno, pero yo pienso que también se pierde mucho esa magia. Para allá voy. Esa magia, bueno, listo. Entonces, esa facilidad de hoy en día, comparada con lo que nos tocó a nosotros, que por el solo hecho de ser joven y peludo y vestir de negro, yo no tenía una pistola en la cabeza, como me pasó a mí varias veces, que de hecho hubo una... Yo eso fue en el 90, Tenebraron, tenía ensayo, nosotros ensayamos donde Luis Emilio, que ese es un personaje muy interesante de la ciudad, que le deberían dar el crédito que se merece ese señor, porque en los 90... Luis Emilio, ¿no? Sí, Luis Emilio fue dueño del primer ensayadero que tuvo la ciudad. Todas las bandas que hoy son reconocidas en Colombia y en el mundo, que son de Medellín, pasaron por ese... Es que antes era el ensayito en la casa, en el garaje. No, es que antes ni siquiera había eso. Aquí la única persona que alquilaba equipos era Luis Emilio. Sí, por eso. De resto era usted con su instrumento en el garaje del parcero. Yo no tenía guitarra. No. Yo tenía una guitarra de palo, yo no tenía guitarra. Mi guitarra eléctrica era la de Luis Emilio, que la usaban todas las bandas de Medellín. De hecho, Luis Emilio prestó su ensayadero, llegó a un convenio con Víctor Gaviria, El cineasta. y ahí fue donde todas las bandas que participaron en la banda sonora Rodrigo de No Futuro fue donde ensayaron y donde montaron sus canciones, porque la producción le pagó a estos más para que los dejara ensayar. ¿Y qué es de la vida de Luis Emilio? Yo escribí un libro sobre los 30 años de Tenebraron, y en ese libro entrevisté gente muy interesante, y entre los que entrevisté está Luis Emilio. Le hicimos una entrevista larga, se la hicimos, está en YouTube de hecho, mi amigo Román González y yo entrevistamos a Luis Emilio. Él en este momento pues obviamente se quebró su ensayadero y en este momento está pues manejando un taxi y tal, pero la historia que hay detrás de este señor allá... No vale la pena que lo invitemos aquí a nuestros titanes. Allá nació Masacre, allá nació Tenebraron, allá ensayó Ira, allá nació Equimosis con Juanes. Cuando salió... Es decir, Juanes empezó a ensayar allá, es que no había donde más. Entonces, es desafortunado que no haya una persona que haya dado la tarea a recuperar todas estas historias perdidas. Yo en mi libro, pues, el libro no era sobre las historias perdidas de Medellín, el libro era sobre los 30 de Tenebraron. Lo que pasa es que escribir sobre Tenebraron era escribir sobre las personas que nos antecedieron. Sí, claro. Mi libro empieza en 1950 y Tenebraron aparece en el capítulo 4.
Es decir, son demasiadas historias, demasiado que para contar. El libro es de Tenebrarum, pero terminó siendo historias del rock de Medellín, del rock colombiano. Más o menos, así es. Bueno, hablando en estos momentos, ya que entramos a la parte de Tenebrarum, todo el cuento, ¿hay más integrantes de esa formación inicial de Tenebrarum actualmente? No. Bueno, cabe notar que Tenebrarum nació como Agonía. Nació a fines de 88, cuando estábamos graduándonos del colegio. Empezó con un primo mío y yo. Luego se unió Juan Alvear, que es un gran amigo, que ahora tocan en unas bandas de black metal muy reconocidas como Maleficarum y Nevirus. En aquel entonces pues no tocaba mucho, la verdad. Entró Juan Fernando Echeverri, que es bajista y él sigue todavía tocando. Y Mauricio Queco, que es un diseñador, un gran diseñador, pero como baterista no, pero ese era es un gran diseñador, sí. Es un gran diseñador, pero y muy querido, una gran persona, pero no sabía tocar batería en el momento. Entonces nosotros conocíamos a Mauricio Bulmetal Montoyo, que ya éramos amigos de tiempo atrás, y a Mario Pont, que era un muchacho que caía a los cuartos donde nosotros íbamos. Tenebrarum subió en revolcón, salieron Queco y Juan Fernando, entraron Mauricio como baterista y entró Mario a cantar, mi primo a tocar el bajo, pero mi primo tampoco tocaba un carajo, para afuera. O sea, a medida que iba evolucionando la banda, que iba ganando reconocimiento, había que ponerle nivel. En el lapso de 4 meses salió toda la banda y nos quedamos Bulmetal, Mario y yo, y esa fue la formación original. Bulmetal murió desafortunadamente en 2002. Con Mario perdí todo contacto. Y digamos que el miembro original y el fundador soy yo. Ahí quedamos. Sí. Bueno, este año está reeditando, bueno, vamos a hablar mucho, pero vamos a pasar de una vez a hablar sobre estos 2 álbumes que estás reeditando este 2021, ¿no? Tenebrarum, a raíz del libro yo entendí que teníamos 3 décadas de trabajo y que como ha pasado con muchas bandas, la historia se pierde. Total. Se mueren los protagonistas y la historia se pierde. Nuestro querido Elkin Ramírez tuvo el buen tino de hacer su libro. Entonces esa historia no se perdió, quedó consignada. Pero cuántas bandas simplemente murieron sus integrantes. Muy buenas, muy buenas. Entonces yo me di a la tarea. No, y que pasa mucho algo, que así no mueran los integrantes, bandas que fueron muy buenas, pero que ya los integrantes no quieren saber nada de lo que pasó allá. Yo hablo contigo, pero no me preguntes sobre tal banda Souvenirs, que esa es la banda que queremos darle a conocer a la gente la historia y no les gusta. Entonces sí se pierde mucho la historia. Sí, es decir, es un tema de memoria histórica que hay que recuperar. Entonces, yo en algún momento estuve muy peleado con el principio de Tenebrarum, con el pasado de Tenebrarum. Estuve reconociendo que había un pasado, pero concentrado en lo que estábamos haciendo en ese momento. Ahora que lo miro en retrospectiva, creo que eso es un error, porque es que Tenebrarum fue, es y será, y cada paso que hemos dado ha hecho lo que somos hoy. O sea, yo no puedo denigrar de mi trabajo anterior, porque es que eso fue lo que me trajo hasta donde estoy. Entonces yo me di a la tarea de empezar a buscar, una búsqueda incansable de testimonios, una búsqueda de fotos, una búsqueda de videos, una búsqueda de material, y entendí que ese material viejo había que rescatarlo, renovarlo, porque esa es la prueba que le dice al mundo: allá estuvimos, aquí estamos. Me gusta eso, allá estuvimos, aquí estamos. De cierta forma, ese libro y esos álbumes que ya volviste a reeditar hacen parte de una autobiografía tuya en la música. Sí, la verdad, sí, porque Tenebrarum, o sea,
o sea, atraviesa transversalmente todo mi ser. De alguna manera, Teneraron es una huella, es una impronta en mí y que yo proyecto. Entonces nada de lo que hago podría estar ajeno a Tenebraron. Entonces obviamente pues el libro fue reencontrarme conmigo mismo, reencontrarme con mi pasado. Y reafirmar las raíces, ¿no? Reafirmar las raíces. Eso es algo bonito y es algo muy positivo, reafirmar las raíces. Bueno, entonces llegaste, ¿cuándo dijiste voy a reeditar esto, voy a sacarlo nuevamente? Con el libro yo dije, bueno, vamos a arrancar aquí. ¿Cuál fue nuestro primer disco? Es este. ¿Qué le podemos hacer? ¿Cómo lo podemos mejorar? El Vuelo de las Almas fue un disco que impactó profundamente la comunidad metalera, no solamente de Colombia, sino de otras latitudes, porque fue un disco que tuvo, digamos, fue el primer disco colombiano que tuvo no solamente violín, sino un intento por lo menos de hacer una cosa un poco más progresiva, un poco más incluyente, porque empezamos a meter teclados, empezó a cantar una chica también. O sea, de una u otra forma algo más experimental, ¿no? Más experimental, correcto. Cabe anotar que la primera banda de metal que usó violín en una de sus producciones fue Reencarnación, en el año 1988. Yo tuve el grandísimo honor de ser el violinista de Reencarnación. Y Reencarnación es un grupo underground que, a través de los intercambios que hacía Bull Metal y la difusión que Bull Metal hizo del metal colombiano, pues ese LP de Reencarnación cruzó el mar y llegó a Noruega, y fue parte de las influencias que grupos de metal extremo noruegos tuvieron en sus inicios. Entonces, de alguna manera, haber estado yo inmerso en todo este proceso, pues es un orgullo para mí y realmente es un honor. Lo que pasa es que Reencarnación, lo que yo hice, pues yo tenía 16 años, de hecho, hacía 5 días había cumplido 16 años, era un niño. Un niño con violín. Un niño con violín que no tocaba muy bien realmente. Entonces lo que se hizo, pues hizo lo que hace un niño de 16 años en su primera grabación. Tenebraron ya era otro cuento, Tenebraron era otra película, ya había una mayor conciencia. Yo ya era parte de la Orquesta Sinfónica de Antioquia, ya tenía la música más interiorizada, ya había tenido la oportunidad de enfrentarme a grandes sinfonías, a grandes compositores, a tocar en una institución sinfónica, que eso no, ya eso es otro nivel. Pues. Yo fui miembro de la Orquesta Sinfónica de Antioquia del 91 al 94, que fue el año en que salió El Vuelo de las Almas. Entonces ya mi perspectiva con respecto a la música era otra, y ya lo que hicimos fue musicalmente mucho más interesante, mucho más experimental, como bien lo decías. Entonces quise rescatar esta joya perdida en el tiempo. Salieron muy poquitas copias, se fueron las copias para Europa, por lo tanto es decir, las copias que quedaron en Colombia fueron muy poquitas realmente. Es un disco muy escaso. Entonces yo quise darle un nuevo color, entonces le hicimos una remasterización, le incluimos 2 temas extras, versiones nuevas de canciones viejas. Quisimos hacer una cosa distinta con fotos inéditas, hacer como una cosa. O sea, reeditarlo totalmente siendo su esencia la misma. Sí, pero cumplía 25 años. Es que, es decir, no cumplía. O sea, ya tenía su cédula, 25, sí. Ya estaba, ese man ya hacía graduar de su posgrado. En ese orden de ideas, y siendo consecuente, pues había que sacar el segundo. Resulta que a partir de mi investigación para el libro, encontré las sesiones de grabación originales de Blood and Tears. Nosotros grabamos en Ensamble Meditrack. Sí. Ese estudio era un estudio muy importante, que era
dirigido y manejado por Jorge Montoya y por Jorge Calderón, que fueron integrantes de Carburi, Sí. que fue uno de los... Pues es pionero en rock en español de los 80. Pionera, ochentera, pionera. Sí, tiene mucha historia, Carburi. Mucha historia. Entonces, Jorge Montoya era un ingeniero de sonido que en ese momento lo tenía muy clara. Tenía un estudio que, como les decía, se llamaba Ensamble Meditrack, con una tecnología que en su momento era muy interesante. Manejaba un sistema que se llamaba ADAT, que eran unas grabadoras eran como unos cassettes de VHS. Los DAT. ADAT. ADAT. Sí, o sea, una cosa es el ADAT, Sí. y otra cosa es el DAT. Sí. Son dos cosas Son diferentes. diferentes. El ADAT son como unos cassettes de VHS que tienen hazte cuenta que es de VHS, pero la cinta tenía una emulsión diferente y eso grababa en multitrack. Sí. Entonces era análogo, pero era muy, en aquel momento era el último en Guaraches, y ahí grabamos Blood and Tears. Pasa un fenómeno muy interesante con el metal colombiano, y es que las bandas de metal colombiano de los 80s y de los 90s, en especial las de los 90s, no guardaban o no conservaban sus sesiones de grabación, porque eran estos sistemas análogos que un cassette de esos era muy costoso. Uno tenía sueldo de estudiante, uno no tenía ¿con qué pagar? Uno o pagaba la grabación o compraba el pinche cassette. Sí, el máster. A uno el ingeniero le decía, ¿usted va a comprar las cintas? No. Bueno, entonces hacía su mezcla y le entregaba a uno un cassetcito chiquitico, que era de los primeros formatos digitales que hubo, que se llamaba un DAT. El DAT. Un DAT. Entonces, a uno le entregaban su DAT, uno lo mandaba a la empresa que lo replicaran, y hasta ahí llegaba la historia. Porque uno no tenía la conciencia de que la banda fuera a durar, de que más adelante podríamos darle otra mirada con oídos distintos y hacer una mezcla, hacerle un tratamiento diferente. No, eso no lo teníamos acá. No pensaba en los clásicos. No, es que nosotros éramos silvestres, no sabíamos nada, éramos completamente ignorantes, llenos de pasión y de una rabia, unas ganas, pero no de conocimiento cero. Los ingenieros que eran aquí eran unos teguas, realmente no había un ingeniero graduado eran muy teguas en aquella época, ¿sí o no? Y desafortunadamente pues fue muy mágico, pero muy a las patadas todo. Entonces, además que no había un ingeniero que le diera el sonido al rock. En las disqueras no estaban acostumbrados a grabar rock, entonces tenían el brillo para una orquesta, para música colombiana, pero para el rock a lo largo de la historia no había el ingeniero que le captara como ese sabor. ya que lo mencionas, voy a contar una historia.